Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Lozano Gálvez y les hablaré sobre la arquitectura del siglo XIX en México. Empezaremos con el plateresco. El plateresco, que significa la manera de un orfebre, fue un movimiento artístico especialmente arquitectónico desarrollado en España y sus territorios, que apareció entre el gótico tardío y el renacimiento temprano, a fines del siglo XX y entendiendo durante los próximos 2 siglos. Es una modificación de los conceptos espaciales góticos y una mezcla eléctrica de componentes decorativos, mudajieres, flamingeros góticos y lambordos, así como elementos renacentistas de origen toscano. Un ejemplo de esto sería la Catedral Metropolitana de Tlalnepantla. En esta, la Catedral de Tlalnepantla o Catedral del Corpus fue consagrada el 23 de agosto de 1669. Anteriormente se fundó en el lugar, en el convento de San Francisco, levantando por la orden francisca en el año de 1525, de acuerdo con la traducción de la fecha proporcionada por el toponimo de Tenuyaca, ubicado en la Porciúncula. Ahora hablaremos sobre el barroco. El barroco, como forma de vida y estilo, nació en Europa, se acogió en España, lugar donde el que se propagó a sus posiciones americanas. En Nueva España se presentó un tanto desafanso en tiempos respecto al de la metrópoli, estando vigente a partir de la segunda mitad del siglo. Durante ese periodo hubo una intensidad activa con producciones de una gran cantidad de arquitectura en el urbanismo y en las artes que poseyó características acordes a su realidad sociocultural. La cultura del barroco que se produjo en la región Puebla-Tlaxcala presentó características particulares en todas sus manifestaciones, pero particularmente en la arquitectura, donde se puede observar tanto en sus espacios constructivos como en sus aspectos ornamentales, con el uso del ladrillo, las yeserías, la argamasa, el azulejo y la catería riz. Uno de estos ejemplos sería la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México, también Catedral de la Asunción de María de México. Es la sede de Arquidiócesis Primaria de México y es ubicada al lado norte de la Plaza de la Constitución, en el Zócalo. En el centro histórico de la Ciudad de México, en la demarcación Alcaldía Cuauhtémoc, al formar parte del mención conjunto arquitectónico en esa área de la ciudad, consecuencia del Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Ahora hablaremos del neoclásico. El estilo neoclásico se desarrolla entre mediados de las primeras décadas, surge como reacción a los excesos decorativos de rococó. Se redescubre la antigüedad clásica a través de los hallazgos arqueológicos y de los escritos de los filósofos alemanes. Glorifica las grandes virtudes de la antigüedad, acepta el paganismo y agradece la ciencia a la emoción. Centro del nuevo movimiento fue Francia, pero rápidamente se extendió por toda Europa y América, afectando tanto a la arquitectura como a la pintura y la escultura o las obras de arte. Una, Hubo una complicación coexistencial de estilos, de manera con el nuevo clasicismo Froció de competencia con el más recargado rococó, con un barroco grandiosamente severo, y con el lento despuntar del romanticismo. Un ejemplo de esto sería el antiguo Real Hospital de San Juan de Dios. Tras la conquista de México y la fundación de la Nueva España, las culturas dependían en la joven Ciudad de México, buscaban las formas y los medios para congeniar en costumbres. A la par, llegaron diferentes modelos, organizaciones sociales, de comercio,
de estructuras políticas y también de enfermedades, como las enfermedades venéreas. Ahora hablaremos sobre el rococó, el estilo de arquitectura rococó que surgió en Francia a los principios del siglo. Fue una especie de respuesta al gran estilo de clasicismo monumental y ceremonial estilo barroco, expresando en la arquitectura e interior del Palacio Versalles del siglo de Luis, y que dominó a la arquitectura francesa. El término rococó se deriva del francés rocaille, que significa conchas y piedras decorativas, que se utilizaron para decorar rutas artificiales en la historia de la arquitectura. El rococó se ha convertido en un estilo de transición era arquitectónica de desproveciar de la popa y solamente de su antecesor, el barroco. Uno de estos ejemplos puede ser el Palacio de Sanssouci. El estilo rococó era demasiado caprichoso y alegre para los exteriores de los edificios religiosos y civiles. Como resultado de ello, los arquitectos del rococó, en cuanto al diseño de interiores, se limitaron a la creación de salas con elevadas decoraciones cuyas yeserías, murales, tapices, muebles, espejos, porcelanas, sedas, cenizas y otros adornos presentaran al visitante una experiencia estética completa, una obra de arte total. Ahora hablaremos sobre el academicista. El academicista se refiere al uso de recursos artísticos tradicionales, establecido por reglas de una academia, y que aluden al tratamiento de la luz, el color, la perspectiva, el dibujo, entre otros. Por expresión, se llama académica a la obra de arte en su ejecución atados medios y forzados impuestos a una academia, y califica de esta manera a las copias de escultura y pinturas de la antigüedad. Una primera orientación académica general implica trabajar de la manera a los gigantes del pasado nacen de esta forma. Una serie de academias para transmitir las técnicas tradicionales a los jóvenes artistas, reduciendo el trabajo de los colosos en una serie de reglas. Se incorporan la enriquecida paleta veneciana y su empleo de la luz para enfocar dramáticamente algunas figuras. Un ejemplo de esto sería la Academia San Carlos, cuna del academismo mexicano. Este edificio histórico de la Academia de San Carlos fue levantado sobre un antiguo hospital del amor de Dios, remodelado en su aspecto actual y mediados del siglo. Hoy en día pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y alberga la División de Estudiantes de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseños. Ahora hablaremos sobre el porfiriato. La arquitectura durante el porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos. Las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas de Art Nouveau, elementos prehispánicos, estos últimos incorporan a la arquitectura una moda debido a los importantes hallazgos que realizó el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacán. Los motivos prehispánicos pronto fueron utilizados en la construcción de los pabellones mexicanos, que participaban en las expediciones internacionales. Un ejemplo de esto podría ser la Casa Boker, que en 1975 la Ciudad de México se incorporó a una peculiar siniestro en un segundo a otro. Un fuego inmenso invadió en el horizonte, y lo que al principio era solo un rumor pronto se hizo realidad. La casa Boker se estaba quemando. El ruido de las sirenas, el intenso paso del ruido de las sirenas, el intensivo paso de los camiones bomberos y las múltiples de la boca abierta interrumpieron en la tarde. Nadie lo podía traer. Uno de los símbolos más poderosos de esto se había ido para abajo. Ahora hablaremos sobre el Art Deco. La historia de la corriente llamada Art Deco comienza en París en 1925, cuando se muestra por primera vez en la exposición International de Arts Decorated Models.
tomando inspiración del modernismo de la época. El Art Deco dejó buscar la elegancia novedosa y tradicional, funcional como un símbolo de opulencia que caracterizó al atrás de la guerra. En la arquitectura, los edificios de este estilo se caracterizaban por tener volúmenes sencillos con algunos elementos ornamentales en formas geométricas estilizadas que aunque rara vez eran productos de series, reflejaban una admiración hacia la época industrial y las calidades de diseño inherentes a las máquinas, simetría, repetición y sencillez. Un ejemplo de esto sería el Monumento a la Revolución. Esta construcción monumental posee un estilo Art Deco que combina la piedra volcánica con la piedra de cantera. El trazo original pretendía la construcción de un palacio legislativo de estilo afrancesado. Sin embargo, la construcción tuvo que detenerse durante la Revolución. Durante la década de los 30, el arquitecto Carlos Obregón Santacilla retomó el proyecto, transformándolo en el Monumento a la Revolución. Ahora hablaremos sobre el romanticismo. La arquitectura del romanticismo buscó suspiración en estilos arquitectónicos de otras épocas, pero añadiendo elementos culturales de ese momento. La arquitectura románica se extendió durante el siglo y comenzó viviendo su mayor momento entre los años 1825 y 1875. Uno de estos ejemplos podría ser la cripta de la Catedral de la Almudena. El romanticismo en México fue una corriente artística que apareció tras la independencia del país y la protagonizó en el estallido de la Revolución Mexicana. Sus principales características fueron la soledad, los temas sepulcrantes y la melancolía.